sientan si en verdad quieren crear un platillo. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, hay muchos platillos deliciosos en muchos restaurantes de aquí de Guatemala. Y si usted está en el extranjero, me imagino que también hay recetas deliciosas. Pero póngase a pensar, ¿quién se tomó el tiempo para crear esa receta? ¿Quién se tomó el tiempo para experimentar, para poder tomar las verduras adecuadas, para ver tal vez esta verdura no, esta le pone un sabor diferente, mejor le vamos a colocar este condimento? La pregunta es, usted dice, pero hoy tenemos un montón de recetarios, gloria a Dios, qué bueno, usted puede meterse a YouTube, a Facebook si quiere, ahí le aparecen las recetas, pero hubo una persona que tuvo que establecer ese fundamento. Hubo una persona que se tuvo que sentar a probar y experimentar a ver qué ingredientes eran los adecuados. No salió al azar, hermano. No salió porque ahí de plano el tiempo pasó y ¡boom! Ah, ahora aquí tenemos la receta, ¿verdad? Del pepián, por ejemplo. Alguien tuvo que tomarse el tiempo en preparar, en organizar. ¿Y por qué cuando viene el momento de discernir, nosotros pensamos que va a ser una obra? ¡Bum! Ahora, por supuesto, el Espíritu Santo puede hacer cualquier obra, para Él no hay nada imposible, pero el Señor quiere que nosotros nos preparemos. Eso es como decir, Señor, yo soy cristiano, yo te creo a ti, yo te amo, voy a ir a la iglesia, pero porque voy a tomar tiempo para ir a la iglesia, no voy a estudiar para mi privado mañana. Eso es claramente decir, bueno, entonces va a ir a tronar. Porque si el Señor va a utilizar todo lo que nosotros sabemos y Él lo va a traer a nosotros. Y es por eso que dice una vez más, hoy a que ames al Señor y que andes en sus caminos. Tercera cosa, no podemos discernir si no tenemos amor para escuchar y andar en sus caminos. Lo tercero es de que para poder discernir adecuadamente conforme a la palabra del Señor tenemos que amarlo a Él primero, y el amarlo a Él nos conlleva a orar, nos conlleva a leer su palabra, nos conlleva a compartir, a amar a las demás personas, pero también nos conlleva a que nosotros hagamos un compromiso con Él diariamente, porque diariamente usted y yo tenemos la tentación de pecar. Diariamente está la tentación. Quizás usted dice, bueno, yo no tengo tentaciones. Entonces yo le quiero decir, ¿cómo es que usted ha vivido estos últimos meses? Yo le quiero decir, si nosotros no aprendemos a discernir a través de saber a quién escuchamos, y si no discernimos adecuadamente porque no tenemos la palabra y no tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos está hablando, porque hay un versículo en la Biblia que dice, no contristéis al Espíritu Santo. Incluso para saber qué es lo que contrista al Espíritu Santo, tenemos que aprender qué cosas son las que contristan al Espíritu Santo. Pero para eso usted y yo también tenemos que aprender a caminar, a andar en su camino, a andar en las sendas del Señor. Porque dice, los que confían en el Señor, los que confían en el Señor serán fortalecidos. Los que confían en el Señor hará. Para los que confían en Él, el Señor es el que está peleando por nosotros, pero debe de haber una preparación. Si no hay una preparación de antemano, al momento de que venga la decisión que debe tomar, ahí usted va a tronar. Y es por eso que dice que debemos de saber a quién vamos a escuchar, a quién vamos a amar, para entonces andar en sus caminos. Y si andamos en sus caminos, entonces será más fácil guardar sus mandamientos. Y es por eso que hay algo que usted y yo tenemos que aprender en este caso. Que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Él ha preparado su palabra. Él ha dado a Cristo Jesús. Él ha enviado al Espíritu Santo. Pero usted y yo tenemos que entonces prepararnos con la palabra del Señor para no malinterpretar lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Por ejemplo, pueda que nosotros estemos orando por un enfermo
Y usualmente nosotros cuando oramos por el enfermo, oramos por la enfermedad. Y pueda que lo hagamos consciente o inconscientemente. No lo sé. Y tal vez esa persona no se sana. Y uno empieza a decir, Señor, pero ¿por qué no se sana? Yo he orado, estoy contigo, ¿qué está pasando? Es tal vez en el momento que yo voy a orar para echar fuera un demonio. Señor, he orado y lo hice, le grité y el demonio solo se rió. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, Señor, le he hablado a mis circunstancias financieras y no se me abren las puertas. ¿Qué está pasando? Lo primero que le quiero decir en este punto, que lo felicito porque usted ya está en el primer paso. Usted ya está creyendo en la palabra de Dios. Usted ya está orando por las cosas, porque hay un paso inferior a ese. El decir, pues ya me doy por vencido. Pero si usted está en este punto, pueda. No le voy a decir que usted está allí, pero pueda que pase como aquello, como el Señor les dijo, hombres de poca fe. Pero tenían fe, pero no era la suficiente. Pero ya estaban en el primer paso. Porque tener poca fe es mucho mejor a no tener nada de fe. Entonces, pueda que eso pase. Entonces es el Señor quien le va a tener que decir a usted. Y esto es una relación entre Él y usted. El Espíritu Santo, Él le va a hablar. Y el Señor va a decir, ya no ores por las circunstancias, sino háblale a la circunstancia, que es diferente. El orar por la circunstancia es muy diferente a hablarle directamente a la circunstancia, a la enfermedad, al demonio, etcétera, etcétera. Pero esa parte de hablar tiene que estar basada en la autoridad que usted ha recibido de parte de Dios. Esa autoridad va a estar basada en los caminos, en los estatutos que usted ha guardado de antemano, porque usted ama a Dios, porque lo ha decidido escuchar con todo su corazón. Si no, no va a suceder todo lo que el Señor nos ha prometido. Entonces quiero volver al punto otra vez, que es hablarle, orar solamente por la circunstancia o hablarle directamente a la circunstancia. Quiero ponerle este ejemplo. Digamos que aquí tenemos a Juanito, ¿verdad? Juanito, bien bonito Juanito, aquí se queda, ¿verdad? Pero Juanito yo lo conozco, ¿verdad? Yo qué bueno, tal vez es mi amigo, ¿verdad? De la infancia, del trabajo, etcétera, etcétera. Y aquí tengo a Pancho y aquí tengo, digamos que a Silvia, ¿verdad? Yo les digo, miren qué bonito, fíjese que Juanito cómo me ayuda, él ha sido un buen amigo, que bueno, yo estoy hablando de Juanito. Pero es muy diferente cuando yo hablo con Juanito. De la misma manera es la autoridad que nosotros tenemos. Muchos en la cristiandad hablamos, qué bueno es el Señor, la palabra del Señor es poderosa, pero estamos hablando de la palabra, pero no estamos hablando completamente con la palabra, o sea, no estamos teniendo una relación. Porque Juanito, cuando yo le puedo hablar a mis amigos de Juanito, tal vez aquí riéndonos, que buena onda, sí, ¿verdad? Y aparentemente yo soy amigo de Juanito, pero si yo me vengo directamente con él, me va a preguntar, pero yo no te conozco. Yo te conozco de lejos y de hola de adiós, pero de sí a no. Y de la misma manera es con el Señor. Porque puedo hablar de la autoridad, puedo hablar incluso hasta orar, pero el Señor es verdaderamente el quien va a ser no solamente mi refugio y mi estandarte, pero también es el que me va a... Él no solamente va a ser mi Salvador, pero dice que también es mi Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Él dice, mi relación está basada en todo lo que Él dice y yo obedezco. Entonces sí es mi Señor, porque entonces estoy a Él. Por eso Pablo decía algo claramente. Él decía, yo siervo del Señor, esclavo del Señor, decía. ¿Por qué? Porque aprendí a escuchar y a hablar la palabra, pero también a saber cómo discernir el mensaje que estaba recibiendo. ¿Cómo qué ejemplo me puede dar Isaac? Bueno, una de las cosas que Pablo tenía, dice que tenía un aguijón
en la carne. Muchos dicen, bueno, hay diferentes posturas acerca, porque la Biblia no habla especialmente o específicamente del aguijón. ¿Cuál era el aguijón? No sabemos. Pero hay dos puntos de vista. Que el aguijón de Pablo, unos dicen que pudo haber sido una enfermedad, ¿verdad? O una dolencia, etcétera, etcétera. Pero yo me inclino más a la otra postura, que era donde Pablo iba a predicar, tenía persecución. Siempre tenía persecución. Ahora esta es mi propia opinión, hermano. No va a creer que es lo que dice la palabra. Pero Pablo fue perseguido, fue apedreado, tuvo naufragios. Este hombre hasta estuvo tremendo. O sea, todo lo que él vivía por causa del evangelio, pues estuvo bajo mucha presión. Y yo creo que ese era el aguijón. Yo creo. No creo específicamente que era una enfermedad o que eran sus ojos, ¿verdad? Porque él también habla que si ustedes le habían dado sus ojos, ¿verdad? Para que yo no creo que haya sido específicamente una enfermedad. Pero esa es mi postura. Bueno, pero ese no es el punto, ¿verdad? Ese no es el punto. El punto es de que el Señor le dice a Pablo, le da una respuesta. Bástate mi gracia. Señor, ¿y esto entonces qué significa? ¿Qué significa bástate mi gracia cuando yo te estoy diciendo quítame este aguijón? Esto es cuando tenemos nosotros problemas y oramos al Señor. Señor, quítame los problemas. Y el Señor nos responde, bástate mi gracia. Ahí estamos en un problema, entonces, hermano. Porque entonces usted tiene que investigar cuál es el favor de Dios. Y es el favor inmerecido de Dios. Y si es el favor inmerecido de Dios, dice que Cristo Jesús crecía en gracia, en favor con Dios y con los hombres. Entonces, va a depender de qué tan hambriento usted esté, hermano. Porque entonces así va a venir el discernimiento. Muchos hoy en día, tal vez hasta yo me he incluido, muchos de nosotros nos hemos tal vez hasta inclinado solamente en escuchar el mensaje de la prosperidad, que el Señor quiere limpiarme, que el Señor quiere sanarme. Ahora, ¿eso es mentira? No, el Señor lo quiere hacer en nosotros, pero el problema es de que no estamos nosotros también poniendo atención a los otros atributos que vienen con la responsabilidad de buscar al Señor. Por eso no hay fruto en nuestras vidas. Porque quiera que no, el discernir es un fruto del Espíritu. Porque nosotros en nuestro corazón hemos decidido tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, confianza. Todos los frutos del Espíritu dan a luz el saber cómo ser un siervo diestro, derecho y también eficaz para discernir las situaciones de la vida. Ahora, Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Y esto es una lista de bendiciones que el Señor le da al pueblo de Israel por causa de su obediencia. Y si dice, si ellos obedecen los mandatos. Y por eso yo quiero que usted sepa hoy de que el Señor no está contra usted,